Hola, amados hermanos, un cordial saludo desde La Habana, Cuba. Hoy vamos a tener nuestro estudio de esta semana. Lo hemos titulado No desecho la gracia de Dios. Dice allí en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muchas personas asumen que no importa la religión que cada uno tenga, que lo importante es creer en Dios, que las religiones son como caminos diferentes, pero que todas conducen a Dios. Argumentan con la frase, todos los caminos conducen a Roma. En tiempos del Imperio Romano se podía decir eso con respecto a los caminos y a las diferentes rutas de comunicación. Ciertamente el imperio desarrolló una gran red de carreteras para comunicar todo el vasto territorio que controlaba Roma. Pero con respecto a Dios, ni entonces ni ahora se puede asumir que sea así. Todas las religiones no son como distintas opciones puestas delante de las personas para que éstas elijan por cuál de ellas les gustaría acercarse a Dios y tener una relación con Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La gran realidad es que Jesús es el único camino para acercarse a Dios y hallar en Él reconciliación, perdón y salvación. Nadie jamás vendrá a tener una relación con Dios fuera de la unión con Cristo. Quizás alguien pregunte, ¿por qué sería esto así? O quizás diga, yo me siento muy bien con mi estilo de religión. Hay quienes incluso no tienen una religión definida, sino que descansan en su forma de vivir, en su trato humano hacia su prójimo, en su moral, etc. Lo cierto es que Dios ha establecido la única manera de tener una relación correcta y aceptable con Él, para toda la humanidad. El apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está allí en Romanos 5:1. Y el apóstol Juan dice en su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. La Biblia nos enseña claramente que solo por la fe, es decir, por creer en Jesús, se tiene acceso a Dios y se reciben los beneficios de la comunión con Él. No hay otra forma de acercarse a Dios fuera de recibir a Jesús por medio de la fe. Solamente por esa vía es que se puede recibir a Dios, se puede tener una relación, una comunión con Dios y que de Él recibamos aceptación y aprobación. O Jesús es recibido por cada persona por el ejercicio de la fe, o tal persona no tiene ninguna relación con Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lo que sucede es que quienes piensan que pueden acercarse a Dios según sus propios términos, o que Dios los debe tener en cuenta por los esfuerzos que ellos realizan, no están tomando en cuenta la realidad de la condición espiritual en la que ellos mismos se encuentran, que son pecadores perdidos y condenados al infierno por sus propios pecados de los cuales son esclavos. Si por el ejercicio de la fe Cristo no toma posesión como dueño y señor de la vida del pecador, entonces el pecado sigue siendo el amo de esa persona y le llevará a la muerte eterna. Vamos a explicarlo de otra manera. El apóstol Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Es decir, Cristo murió inútilmente. Gálatas 2:21. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Pablo para sí mismo no desechaba la gracia de Dios para su propia salvación. ¿A qué se refería Pablo con la gracia de Dios? Pues se refería a la obra de la redención efectuada por Dios mismo para salvar al pecador. Dios, para rescatar al pecador de su condición perdido,
puso a Jesús en la cruz y derramó su ira sobre él para castigar en Jesús el pecado de aquellos que serían traídos luego a la fe para recibir salvación y que llegaran a ser el pueblo del Señor. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Lucas 22, 39 al 43 dice: y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si prestamos atención, este es un pasaje muy revelador. Allí Jesús tiene una oración al Padre pidiendo que, si es posible, le ofrezca otra alternativa para salvar a los pecadores sin tener que pasar por el tormento de la crucifixión. Y por respuesta a su oración le fue enviado un ángel para fortalecerlo. Es decir, Jesús pidió que si había alguna otra manera de salvar a los perdidos sin tener que pasar por la cruz, que se le diera esa opción. El ángel, como respuesta a la oración de Jesús, solo indicaba una cosa: no había otra forma de salvar al hombre pecador de sus pecados. Jesús tenía que ir a la cruz. Entonces, cuando alguien asume que puede acercarse a Dios por sus propios medios, siguiendo sus propias ideas, descansando en sus propios méritos, yo le invito a que se responda inteligentemente una pregunta: ¿por qué murió Jesús? Esa es la pregunta que tiene que responderse. ¿Por qué murió Jesús? A fin de cuentas, eso fue lo que el propio Jesús pidió en oración agónica, antes de padecer tan brutal muerte. ¿Acaso el que piensa que puede buscar a Dios por su propia cuenta cree que es más sabio que Dios? Jesús fue a la cruz porque no había otra manera de salvar al pecador. Nadie jamás podrá salvarse por sus propios recursos humanos, es decir, por su moral, por sus buenas obras, por su religión, etc. Si tal opción fuese posible, entonces Jesús jamás habría ido a la cruz. Por tanto, es hora de reflexionar seriamente en la actitud que estás teniendo respecto a Jesús. Si no estás unido a Cristo por la fe y no te has arrepentido de tus pecados, entonces entiende bien, no tienes ninguna relación con Dios y aún estás bajo su ira y preso de tus pecados. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice allí, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Dios les bendiga.